acá, bienvenidos a Escenarios. Él es muy joven, pero tiene una trayectoria muy importante. Estamos con Diego Kravetz, dirigente del Frente Renovador y fundador del Instituto de Políticas de Pacificación. Muchísimas gracias por venir, Diego. Un placer tenerte acá en Escenarios. Ya sabés que detrás de un gran hombre, un dirigente de la política, hubo un niño. ¿Que era cómo? ¿Cómo era Dieguito? A ver, Dieguito, como decimos, ¿Dieguito? el primer hijo de un matrimonio de profesionales de clase media. Mi papá, que falleció, era biólogo, mi mamá también. Mi papá se dedicaba a la investigación, fue investigador de CONICET y fue profesor en la facultad. Y mi mamá fue profesora, fue investigadora también en un momento y después fue profesora de secundario y de terciario, siempre en biología, ambos, ¿no? Y nada, fui el primer hijo, después nació mi hermana al poco tiempo, tenemos 1 año y 8 meses de diferencia. Ay, pobre tu santa madre siendo profesional y con los chicos tan chicos pegados, ¿no? Y tenía muchos, viste, como los docentes que tienen varios laburos en varios colegios, bueno, mi mamá trabajaba mucho. Mi papá también, y cuando yo era chiquito nos fuimos a vivir a Río Cuarto porque mi papá ganó una beca para investigar ahí en la Facultad de Río Cuarto. Y bueno, vivimos ahí 4 años. Y ahí la pasabas bárbaro. Yo te voy a decir fue una crianza de campo, fue lindo. Sos brillante mentalmente, lo sabemos, pero que tenés cara de travieso de niño no es capaz. De eso no es capaz. No tenés cara de ser un chico tranquilo. Viste que la corporalidad no ayuda. Habrás sido muy travieso de chico. Yo tuve una infancia que para mí la parte, sobre todo la que más me acuerdo, es el primario. Y era un poco travieso. Pero la recuerdo como el momento más feliz de mis estudios. O sea, para mí fue hermoso. Fue donde tuve unas amistades preciosas y teníamos, digamos, una banda, habíamos armado de amigas y amigos que era divina. Y nada, fue un momento muy, muy, muy lindo. Y sí, era un poco travieso. No era el más travieso igual, era un poquito travieso. Había algunos que te ganaban lejos, digamos. Sí, había algunos más traviesos. Pero fue un momento muy, muy bonito para mí. ¿Deportista? ¿Potrero? Sí. A ver, de chico fútbol 24×24. Pero fútbol. Y de grande me agarró por el taekwondo. Y hace 7 años que practico taekwondo todos los días prácticamente. ¿Te recibiste cinturón negro? Sí, soy cinturón negro, voy a competir, toda la bola. Te lo tomaste como te tomás todo, a full. Sí, me lo tomé a full. Para mí fue casi un cambio de vida en la cabeza. Me centró, me parece que me ayudó a concentrarme en los demás aspectos de mi vida también. Fue algo muy positivo y para mí fue como una carrera. Yo soy abogado. Y mi carrera como abogado, para mí era cada materia, bueno, eso de ir tachando y tachando. Y con el taekwondo me pasó algo parecido. Me lo tomé como, también era un placer, es un placer, pero también me lo tomé como algo en el cual hay que cumplir la obligación de hacerlo, hay que tener la cabeza. Y hay que concluir. Exactamente. Porque vos tenés mucho esto de comenzar y ponerle un cierre y concluir, como, no sé si mandato, digamos. Voy a volver un poquito a cuando eras más chico. Mamá bióloga, papá biólogo, ¿vos abogado? Mi hermana también, abogada. Sí, claro, por eso, ¿qué pasó? Digo, porque viste que en la mesa familiar se hablan de un montón de cosas y uno, a veces está la cosa implícita de tienen que ser profesionales, elijan lo que quieran y a veces está como ese mandato subliminal. Digo, lo que está lleno de palabras en un gran silencio, ¿no? En mi casa era casi obvio, era imposible no... A ver, no porque te lo impusieran en el sentido, tenés que hacerlo, pero era obvio que tenía que ser profesional. Claro. Porque era una continuidad, digamos. Tu padre es profesional y los era dos. Obvio. Era obvio, sí. Y de hecho, bueno, yo tuve mi crisis vocacional. Yo terminé el secundario y primero pensé en estudiar ingeniería. No sé por qué, la verdad. No tengo idea. Empecé como... Algún referente, porque viste que uno enganchó un profesor que a lo mejor era ingeniero y daba clases en el colegio y te gustó. Bien. ¿Qué fue? Fue algo rarísimo porque me duró medio cuatrimestre del CBC, del ciclo básico. Pero arrancaste ingeniería. Me anoté. La primera carrera que me anoté fue esa. ¿Qué te veías construyendo puentes? ¿Qué pensaste? No sé qué pensé. Porque la verdad que ni soy bueno con los rasti ni nada. O sea, un desastre. Menos mal que ingenieros estarían todos los puentes caídos. No, ni lo digas. Sí, me imagino. Pero no sé, me agarró. Y después, bueno, en el medio me cambié de economía. No sé por qué. Tenía ganas de aprender economía. Y ya... Nada, hice 2 materias y dije, no, bueno, esto por acá no es.
y me cambié el segundo cuatrimestre a Derecho. Y ahí quedaste. Y ahí que di una materia libre, arranqué Derecho y hice la carrera en buen tiempo. Lo que suena es como que no tenías una vocación así muy marcada. No. Digamos, de chico, esto bueno, qué sé yo, algo de la ciencia, producto de lo que uno vive, ¿viste? Porque a lo mejor tu papá te lleva al laboratorio y pasa a ser parte de tu vida cotidiana, ¿viste? Los chicos, Sí. hay cosas que las mamamos así, ¿no? Es algo normal para vos y no es normal para tu amigo, tu compañero que va a las construcciones porque el padre es arquitecto, digamos. Sí, a mí me pasaba con mi papá, sobre todo, es que él tenía una visión, era científico, entonces tenía una mente muy abstracta y él era como que todo te lo podía explicar, era una cosa increíble. O sea, si vos le preguntabas sobre cómo está hecha esa vela, por qué el fuego se prende, o sea, viste que los chicos somos, cuando uno es chico pregunta muchas cosas, y mi viejo tenía muchas respuestas, era algo más que el campo de la ciencia, era como que era una enciclopedia que te explicaba todo. Yo no sé por qué finalmente no se me dio por el lado ese, me parece que por ahí mi papá me dio demasiadas respuestas, me quedé sin preguntas, no, tal vez me quedé sin preguntas, no lo sé. Las imágenes, uno como papá, bueno, vos sos papá ahora, sí. Y a veces uno no se da cuenta porque uno vive la vida de una forma normal, común, de todos los días, esta impronta que les pone a los chicos de quiénes somos nosotros como padres, ¿no? Y que les puede pesar. Y a lo mejor a vos te pesaba sin darte cuenta. Si tu papá sabía tanto y vos ibas a estudiar lo mismo y no llegabas a saber lo mismo, a lo mejor... Puede ser. Igual yo no... Es en el plano del inconsciente. Sí, pero en el inconsciente. Nunca me lo planteé en esos términos. No me lo planteé en esos términos. De hecho... Era como una enciclopedia tu papá. Claro, sí. desde la mente científica respondía a todo. Es lógico. En la parte práctica no, pero la parte científica toda. Creo que la parte práctica... Me costaba un poco más por ahí, pero la parte de la explicación de la naturaleza, del cielo, de las estrellas, de lo que se te ocurra, era increíble. La verdad que era... Bueno, me imagino que un referente súper importante. Y tu mamá siendo bióloga también y estoy siendo docente. Sí, pero bueno, pasa que mi papá, de verdad tiene una cabeza distinta. Tiene una cabeza... Bueno, de hecho fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Era un tipo... No, está bien, no te era claro, era como... eso. Sí, no, era como muy especial. Tiene una cabeza distinta. Tiene una cabeza muy reconocido entre sus pares. Y fue logró fue el que más becarios tuvo dentro de la biología. Entonces, era un tipo muy reconocido. Entonces puede ser que haya sido inconsciente, que me haya pesado por ahí. Vos le huiste, vos dijiste, pero, esto no es para mí. La mente científica que dicen siempre que tiene como el científico que vive permanentemente buscando encontrar algo en el medio de la oscuridad y cuando lo agarra y lo saca puede que sea un gran descubrimiento, como no, y además que tienen muy poca capacidad, no se frustran porque al día siguiente tienen que seguir, o sea, es una personalidad muy compleja. Muy especial. Sí, pero vos, lo humanístico. Sí. O sea, salvo ingeniería, que fue así como un flash, pero economía, fue un segundo, iba al humanístico. ¿Con qué soñabas cuando eras chico? Antes de como no tenías tan definida tu carrera, en el secundario, ¿con qué soñabas? Que nosotros nos permitimos todo, cuando somos adolescentes queremos ser cantante de rock, ¿no? No, nunca, no. Eso no. Eso no, sobre todo cuando me escuchaba cantar. Ni en el baño. Ni en el baño. Ni cantante de rock ni bailarín. Bueno, ves que eras lógico también, tenías un poco de mente científica, sabías que por ahí no era tu fuerte. No, yo imaginaba por ahí, cuando yo empecé el secundario, fue el inicio de la democracia, el inicio de esta nueva democracia, digamos. Sí. Entonces era muy común hablar de política, entonces también uno se pensaba metido un poco en política ya en ese momento, tal vez. Ah, sí, lo veías como una posibilidad, por lo menos como un flash. Porque ¿sabes qué pasa? Que el diálogo era... A ver, después de no poder hablar durante el proceso militar, en las casas se empezó a hablar mucho de política. Entonces era casi algo tan cotidiano y se empezó a marcar tan fuerte en todos los que empezábamos la adolescencia, o salíamos de la niñez y empezábamos la adolescencia, se empezó a marcar muy fuerte el tema de la discusión y la participación, de la democracia, ¿no? Y a lo mejor con la posibilidad de participar, bueno, de hecho terminaste en política, no es casual, digamos. Bueno, vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo fue que finalmente te recibiste de abogado y cómo construiste tu carrera profesional hasta acá. Bueno, no se vaya que hay más escenarios. Atrasado, súper atrasado, adelantado, muy adelantado.
de sorpresa, a cualquier hora, una vez al año, todos los días, no importa. Qué bueno que viniste. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió bien. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. No, bueno, siempre hablamos de alguna cosa fuera de cámara, ¿no? Digo, 2 padres biólogos, 2 hijos abogados, ustedes le huyeron al laboratorio, claramente. Totalmente. Y esto de que me decías, yo te preguntaba con qué soñabas cuando eras chico, más que soñar con alguna cosa así como la fantasía que tenemos todos de ser actor o de ser cantante, y eso dijiste no, porque No por me ahí veía, no te no me veías. veía, Jugador no. de fútbol. Tampoco, no era me gustaba, por ahí. me encantaba el fútbol, pero no me veía. No, me veía aportando de otro lugar, me parece, en la sociedad. No tenía claro qué. Sí, siempre pensé en algo profesional, porque tenía una casa donde estaba muy mamado claro. eso. En algún momento me imaginé algo más aventura, más de aventura. Me acuerdo a veces a los 13, 14 años que uno siempre delira con algo un poco más de viajero, de conocer el mundo, de ser un poco aventurero. Pero bueno. Pero después enseguida parece como que encaminé, que no está mal eso, ¿no? Al Digamos, contrario. pero... Ahora yo veo que los chicos se permiten más esas cosas, ¿no? Que hay viajes, yo conozco muchos chicos de 17, 18 años, terminan el secundario y por ahí se toman 6 meses de un viaje enorme. 6 meses sabáticos antes de empezar la facultad, sí, como que la cuestión de la facultad es una cuestión seria y la otra no. Me parece que es sumamente formador o formativo, si querés, el tema de poder viajar, porque te abre la cabeza, ¿no? Y además te clarifica mucho. Totalmente. Bueno, vos decías algo importante, que en el secundario, claro, se había reinstalado la democracia, había vuelto, y la política era como una cosa que además se podía hablar de política y se podía debatir y no estar de acuerdo y no pasaba nada. Esto era bárbaro, ¿no? Poder tener diferencias con otros. Evidentemente el aire de la política está dando vueltas. Terminás tu carrera como abogado y tu primer trabajo, ¿cuál es? Mira, yo hice mi carrera como abogado. Mientras estudiaba, primero vendía, al principio de todo, vendía unos servicios de emergencia médica. Era como vendedor. Sí. Tenía 18, 19 años. Y después trabajé mucho tiempo como fumigador. ¿Ibas de casa en casa? Sí, y fumigaba. Te abrían la puerta, hoy no te la abren. Si no te conocen, no pero pará, contratado. Contratado, Por ejemplo, me tocó fumigar, siempre cuento la casa, el departamento de Mirta Legrand. Era como mi gran anécdota, era lo de Mirta Legrand. Yo fui a lo de Mirta. Vos decías fui a lo de Mirta, pero no a los almuerzos. No, fui a la casa. Fuiste a la casa a fumigar, pero no a los almuerzos. Sí, tal cual. Eso paralelo estudiando Derecho. Estudiando Derecho. Y después, cuando me recibí, traté de abrir con un socio un estudio chiquitito, nosotros pateábamos muchos tribunales, conseguí un laburo un poquito estable que me permitía tener como una suerte de abono mensual que me dio cierto aire. Y bueno, y después empezar a construir de a poquito. Y bueno, y una parte fue la construcción de armarse la fuente de trabajo, el ganapán, digamos. Y otro poco fue también empezar a, digamos, desde el derecho, a volcarlo también a las ideas, a las creencias, a lo que uno quería hacer de la ciudad, de la Argentina. Y ahí empecé a ser, con otro abogado más, abogado de las primeras empresas recuperadas, que eran las que perdían, digamos, era la época 98, 99, 2000, 2001, cuando se empiezan a cerrar las empresas. Nosotros empezamos a ayudar a los trabajadores a que no pierdan la fuente de trabajo. Siempre con una idea eran empresas quebradas,
en las cuales estaban las máquinas, estaba el edificio, estaban los trabajadores, pero no estaba más el patrón porque había quebrado, porque eran momentos muy malos. Nosotros teníamos una visión de lo que estaba pasando en la Argentina que era una visión global, o sea, no nos parecía extraño que cierren las empresas, nos parecía que tenía que ver con un conjunto de políticos que hacían las cosas muy mal, que iban a llevar necesariamente a que pase esto, que mucha gente pierda su empleo. Entonces nosotros veíamos cómo algunas leyes eran de alguna manera las impulsoras de que pasen estas cosas. La ley de quiebras que modifica Cavallo, algunas normativas que habían cambiado de importación de productos, la normativa que se incorpora al central en calificación crediticia. Bueno, había un cóctel normativo de políticas equivocadas que nosotros denunciábamos. Como en contra, digamos, de la construcción del país. O sea, porque las empresas es la construcción del país, claramente. Porque nosotros encantados de que esté el empresario, nos gusta que esté el empresario. No era que queríamos que no esté... es más, hemos ayudado a muchos a que puedan aguantar la crisis. Pero ¿qué veíamos? Que había políticos que estaban totalmente equivocados, que hacían desastres y lo sufrían los empresarios, los trabajadores, las familias, porque vos pensás que en esa época el que perdía el laburo no conseguía otro. Automáticamente pasaba a ser un plan. Los primeros planes, pasaba a ser un plan trabajar. Era muy sufrido. Yo he visto... Me ha tocado conocer algún trabajador inclusive que murió de la angustia que les provocó el hecho de la crisis, de perder y sentirse afuera de todo. Fue momentos muy duros para la Argentina. Sí, sobre todo porque cortoplacistamente no se veía un futuro distinto. O sea, realmente la gente sabía que se quedaba sin trabajo en ese momento y que poder reinsertarse laboralmente era casi como sonaba milagroso. Porque era imposible. Era un montón de gente que además perdía el trabajo paralelo. Las conversaciones eran, te tocó a vos, la semana que viene le toca al otro y así sucesivamente. Y ahí, bueno, esto de... te tenías que sentar a charlar con otras personas para negociar este tipo de cuestiones y empezás como a insertarte en la política de alguna manera. Sí, nosotros hablábamos obviamente con los trabajadores, hablábamos con los jueces que tenían a cargo las quiebras y hablamos después con distintos diputados, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo para encontrar salidas conjuntas. Siempre al principio fue muy duro, porque nos daban la espalda, no entendían lo que estaba pasando, porque, bueno, de alguna manera era una clase política... ¿Veían lo que le planteabas o no querían ver? Que son cosas distintas, pero, yo creo que también a una buena parte lo superó también la coyuntura. Y otros que creo que entendían lo que pasaba y no veían la forma ya de salir de ese atolladero. Entonces, bueno, fueron momentos muy álgidos, fueron muy duros. La no salida también fue las salidas represivas de las situaciones, que tampoco está bien, no estaban bien. Entonces, bueno, fueron momentos de tratar de explicar. Yo soy un tipo que cree en la palabra. Creo que uno hablando se tiene que lograr... Poner de acuerdo. Pero uno tiene que lograr, ponerse en el lugar del otro, tratar de entenderlo, porque muchas veces uno piensa, bueno, yo tengo razón, no, el otro... No, vos seguramente tenés un poco de razón, yo tendré otro poco, ojalá encontremos una síntesis y podamos hacer algo mejor. Yo creo en esas cosas. Y en ese momento era difícil el diálogo también. Bueno, pero con mucha paciencia, sobre todo acompañando los procesos, entendiendo a cada uno de los actores, fuimos logrando objetivos y fuimos logrando también que la política entienda que había que encontrar salidas para la gente. ¿Y qué pasó en el camino? Y esto empezó en el año 98 y en el 2003 se presentó una oportunidad de armar una suerte de frente político que fue el inicio casi germinal de lo que fue el kirchnerismo en Capital Federal. Y ahí me tocó ser legislador, encabecé una lista de legisladores. Vos le armaste como el plan en ese para Capital, digamos, a Néstor, ¿verdad? Estuviste como la cabeza de... Yo lo que hice fue, en ese momento, esto fue 2003, esto pasó cuando fue la contienda de Ibarra-Macri, ¿te acordás que gana finalmente Ibarra? Y después, bueno, me tocó ayudar a armar lo que fue el primer kirchnerismo en Capital. Ayudar, ¿no? Porque yo creo que lo hicimos entre muchos. Obviamente ya había empezado, porque Néstor ya había ganado. Entonces no es que uno empezaba de cero, todo lo contrario. Pero sí es cierto que en la legislatura no tenía legisladores, que había que darle una identidad, una impronta, marcar algún ideario. Y bueno, ahí empezamos a laburar. Empezamos primero éramos 3, después fuimos 5, después fuimos 7, después fuimos 17. Sin ganar una elección. O sea,
Nosotros, en la legislatura son 60 legisladores. Sí. Y nosotros teníamos una idea de que se podía convivir de distintas identidades políticas, desde un macrista hasta un trotskista. Yo creo que cuando hay buena voluntad y hay buena intención, se puede convivir y se puede lograr síntesis en política. Bueno, mira, fíjate, síntesis, esto de poder tener registro del otro, y la síntesis es más científica, te aclaro, que del derecho. Así que entonces, algo hubo, ¿no? Esto de la síntesis. Bueno, y esos son como tus primeros pasos fuertes en la política. ¿Y cómo continuaste? Porque después, en un momento, más allá de tu crecimiento de la mano del Frente para la Victoria, te corres un poco. En el año 2008 viene el conflicto del campo. Con el conflicto del campo, después del conflicto, se va Alberto Fernández, que era mi referente. Alberto se va y nosotros quedamos en una situación, teníamos un bloque legislativo de 12 diputados. Sí. Y quedamos en una situación rara, porque Alberto tampoco se había pasado a la oposición, y la verdad que con Néstor no era la relación habitual, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, nada, empezamos a buscar la vuelta, tuvimos alguna reunión con Néstor, pero era un momento donde el kirchnerismo se volvía cada vez más cerrado. Y lo que antes era... Yo digo, por esto de la síntesis, la capacidad de diálogo era y demás. imposible. No, a ver, yo lo sintetizo de esta forma. En este caso, para mí fue muy difícil lograr diálogo con ese nuevo kirchnerismo que aparecía, ¿no? El kirchnerismo que conocí inicialmente era abierto, era respetuoso de todas las identidades políticas, había gente que venía de la coalición cívica, gente, en ese momento era el ARI, del ARI, del macrismo, del trotskismo. Teníamos, una pluralidad tremenda, y de repente había, dentro de todo eso, también existía gente que después formó 678, la Cámpora, etcétera, pero era como el cotillón del kirchnerismo. Nunca era lo que primaba. ¿Por qué? Porque era el sector más cerrado, menos lógico, más ideologizado. Cuando en el 2009 empieza a tomar fuerza todo ese sector cerrado, ideologizado, duro, que no permitía el disenso, bueno, dijiste, fue bueno, tiempo de tomar otra ruta. Otros rumbos. ¿Y por dónde rumbeaste? Mira, en ese momento yo no quería pasar a la oposición, y de hecho no pasé a la oposición, me quedé esperando, terminé en el 2011 mi mandato, hicimos una alianza con Tellerman, hicimos una elección en el 2011, no nos fue muy bien, fue una linda campaña, no nos fue muy bien desde el punto de vista electoral, y después decidí poner un cortecito por un tiempo, porque hay una cosa que nos pasa a los políticos, que es que la cabeza se nos hace distinta al vecino. O sea, ¿por qué se nos hace distinta? Porque estamos todo el día pensando y hablando con gente que está en política, y le perdemos el contacto a la cercanía de la necesidad concreta. Pues se supone que estás donde estás para poder legislar y darle al ciudadano una vida más digna, mejor, construyendo y demás. Y si te alejas de esa escucha, ¿no?, de lo que necesita el vecino, es como que sí, pasa como un torbellino, va por otro costado. Aparte, los políticos tendemos... Lo bueno es que tuviste la capacidad de correrte, y que más dijiste, no solamente me corro, o sea, elijo correrme para ver qué pasa. Yo, la verdad que fue una elección, porque tenía un ofrecimiento concreto para seguir con un cargo público, y dije que no. A mí lo que me llamaba la atención es que teníamos un lenguaje, los políticos tendemos a tener un lenguaje propio. Es casi, te diría, una locura, pero hay formas de hablar, hasta de comunicarse, que son propias de la política, como si fuese otra clase social distinta. Sí, sí. No sos el primero que lo cuenta. Pero bueno, es una locura. Y para mí eso de salir en diciembre del 2011 y empezar la actividad privada y empezar a tocar timbre y ver cómo el Estado quería armar la sociedad y tardaba 1 año y medio. Quería hacer una habilitación, tardaba 2 años. Bueno, así yo digo, bueno, pará, a ver, ¿qué pasa? Claro. No es así, o sea... y bueno, y cada una de las cosas, y está bueno ser y volver, y nunca perder lo de ciudadano de a pie. Y bueno, nada, entonces me fui, me rearmé. Claro, te rearmaste desde otro lugar. Sí, que fue aparte donde, a ver, yo nunca había cerrado mi estudio, entonces yo sé lo que es patear tribunales a las 7:30, sé lo que es fumigar una casa, o sea, pero en un momento mi cabeza, mientras tuve la función pública, nada, algo perdió. Lo que sentís es que como que estuviste, más allá de lo proactivo que sos y tu forma de pensar y demás, como que estuviste un poco perdido, digamos, de la realidad, que es justamente donde más tenés que tener contacto con la realidad siendo político, porque se supone que están para eso. Y vos tuviste esa sensación y te diste cuenta, porque hay muchos políticos que no se dan cuenta. No, yo creo que gracias a Dios, para mí fue fantástico poder salir. O sea, salir y volver a tocar
digamos, otra vez. ¿Fuiste lo de Mirta de nuevo? No, mentira. Bueno, no fue a la Mirta, pero a ver, yo no dejé de concurrir a los lugares que iba. Si tengo a una fábrica, a ver a algunos vecinos que son amigos, a un cura amigo. Son toda gente que yo sigo viendo como siempre y me encanta verla y la seguía viendo en la función, pero ahora la veo distinta. La volví a ver desde el lugar que la veía antes y me siento muy bien con eso. Y yo le agradezco a Dios que me da esta posibilidad de volver a ver desde ese lugar, porque es un lugar mucho más sano, es un lugar mucho más lindo y es un lugar mucho más constructivo. Dijo un gran político, no lo voy a nombrar por si él no quiere, que la cercanía con la política es como la cercanía con el sol. Si estás muy cerca te quemás, si estás muy lejos te enfrías. Que hay que buscar el punto de equilibrio para además también no perder esto de ser quien sos todo el día y la cercanía de la gente y no olvidarse de cuál es el objetivo, ¿no? Y no que uno se perdió en esto de hoy me toca este cargo y mañana otra, que era un poco lo que hablábamos antes fuera de cámara. Ahora sos dirigente de Frente Renovador, ¿no? Además de ser fundador del Instituto de Políticas de Pacificación. Bueno, seguís negociando, digamos. Sí, sigo buscando consenso. Seguís buscando consenso y negociar esto de poder entenderse y buscar puntos de encuentro. Contame un poco. Mirá, nosotros estamos tratando de armar, me convocó Sergio Massa para armar el Frente Renovador en la ciudad. Y bueno, yo estoy colaborando en esto, en tratar de los grupos que estaban trabajando y los grupos nuevos que se suman, tratar de articularlos para darle una identidad. Sí. Una identidad dentro de lo que somos nosotros los porteños, que somos divinos y particulares y tenemos nuestra idiosincrasia y somos como somos y a mí me encanta. O sea, entonces, bueno, eso de amalgamar y generar una unidad dentro de la pluralidad. Sí, sí. Porque yo veo muchos chicos que vienen nuevos, mucho independientes, mucha gente que quiere empezar una Argentina nueva, que bueno, hay que darle, digamos, las herramientas y el marco de contención para hacerlo. Y bueno, en ese proceso estamos con mucha paciencia y con mucho amor. Lo hacemos todos los días. Creo que desde que empezamos a laburarlo a hoy hemos crecido un montón. Y yo creo que vamos a hacer una linda elección. Y si Dios quiere, bueno, Sergio va a ser presidente y vamos a empezar un proceso distinto en la Argentina. Que tus deseos, bueno, ojalá que sea lo que tenga que ser y lo que la gente quiera y lo que siempre, lo que la gente elija va a estar bien y seguramente va a ser así. Si tuvieras que describirte, ¿qué te trajo hasta acá como tu mayor virtud, Diego? ¿Cuál sería para finalizar? Yo creo que la perseverancia. Creo que soy una persona que se ha puesto siempre metas y trata de alcanzarlas y le pongo todo lo que hay que poner para tratar de llegar. O sea, soy un tipo perseverante. No bajar los brazos. Ante un sueño, le das para adelante. Sí. Y si hay que ir un paso para atrás, creo que tuviste la claridad de hacerlo para volver a arremeter con mucha más fuerza y seguir construyendo. Un placer haberte tenido en este No, gracias, el placer es mío, gracias. No, en serio, muchísimas gracias por haber venido. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas y como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado.